¿Sí? ¿Todo bien? ¿Esta es la Papito Corazón que se llama? Efectivamente. Esta es la segunda Papito Corazón, como le han venido diciendo. Y efectivamente se trata de dos leyes que hacen harto efectivo el pago de las pensiones de alimentos. Entonces, recuerden sí que todo esto va a quedar, estamos grabando, va a quedar subido y durante toda esta presentación va a estar puesto este código QR, pueden desde ya sacar su celular, escanearlo en el camino y ahí van a estar dispuestas todas las redes sociales. Esta pequeña línea de tiempo es la que tienen que tener presente los deudores de alimentos. No solamente los deudores de alimentos, sino que todos aquellos que podrían llegar a ser alimentantes. Básicamente el alimentante, el típico caso es el del padre hacia el hijo, también puede ser entre cónyuges o con los mayores, pero normalmente padre o madre con el hijo desde el nacimiento hasta los 21 años a todo evento. De los 28 hasta en la medida que esté estudiando. De los 28 para adelante ya no. Ahora, ¿qué dice la norma? Dice que se deben para siempre. Lo que pasa es que el límite de 21 y 28 años es un derecho que tiene el alimentante para solicitar el cese de los alimentos que estén decretados judicialmente. Entonces, ¿qué cambió con las nuevas leyes? Son dos leyes las que salieron. Lo que voy a poner acá, yo sé que es atroz ver todo este texto, pero les aseguro que es lo mínimo que tienen que saber. Lo reduje al máximo, es una síntesis. Y están confundidas la nueva ley. Las dos leyes, son dos leyes las que salieron. Una en el gobierno anterior, que crea el registro de deudores de pensiones de alimentos, y la segunda, que es la ley de responsabilidad parental, que tiene por objeto hacer efectivo el pago de alimentos. Todo lo que voy a citar acá es una combinación de estas dos leyes que vienen a modificar el Código Civil y la ley de alimentos. Entonces, ahora vamos a hacer un paralelo de lo esencial para el deudor de alimentos, de cómo eran las reglas hasta ahora y cómo cambiaron las reglas del juego. Entonces, ¿qué decía la línea de tiempo antes? El Código Civil mandaba a que el alimentario recibiera una pensión suficiente para subsistir de un modo correspondiente a su posición social. Y eso fijaba el estándar para que el juez determine el monto de alimentos que se debe. La nueva ley es muchísimo más ambiciosa y los alimentos deben habilitar al alimentario para subsistir adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del menor alimentario. Comprende la enseñanza básica, media y de alguna profesión o oficio después. Básicamente hay que educarlo, hay que formarlo hasta cuarto medio y después de eso dar una formación suficiente para que trabaje. Antes se fijaba en pesos y queda así determinado, ahora todas las pensiones se fijan en un UTM. De hecho, las pensiones antiguas que están en pesos ya se puede pedir que se determinen en un UTM, lo que significa que todos los meses hay que estar viendo cuál es el monto que corresponde depositar en la cuenta abierta al efecto. La ley antigua fijaba como un máximo para sacarle al alimentante el 50% de sus rentas. Ahora puede ser más, si que hay razones fundadas y teniendo especialmente en cuenta ahora el interés superior del niño. Es decir, si el niño tiene necesidades particulares que superen el 50% de las rentas del alimentante, el juez puede decretar alimentos por encima de esa mitad. Además, y esto es un cambio importante y que donde cargaron al juez sobre cómo se va a aplicar, y es que se van a tasar económicamente el trabajo de cuidado alimentario. Y en caso que no haya acuerdo, el juez es el que va a tener que tasarlo económicamente y no hay ninguna directriz para determinar de qué forma se hace. Es decir, no tenemos idea, sino hasta que haya suficiente jurisprudencia, de cuánto va a hacer variar eso la carga alimentaria en plata. Normalmente había derecho para esto del nacimiento, ahora se pueden pedir alimentos para el que está por nacer. Procedimiento para el judicial, para el cobro, era un sistema básicamente de cobranza especial. Lo particular acá es que hay nuevas facultades. El juez no solamente tiene más recursos, sino que tiene derechamente mandato, está obligado a aplicar una serie de facultades para obtener el pago del alimento. El primero se va a ir contra los fondos más líquidos, o sea, los fondos de cuenta corriente y los de inversión. Tiene un plazo para oficiar a estas instituciones. Las instituciones tienen un plazo para responder de vuelta si es que hay fondos disponibles y cuántos. Y después tiene de nuevo un plazo el juez para ordenar que se pague contra esos fondos la deuda que esté pendiente. Y de no haber fondos suficientes, entonces siguen habiendo una serie de plazos que obligan al juez y a la AFP a su turno a perseguir los fondos de pensión y pagarse con ellos. Lo que antes era la excepción, que eran las famosas normas que permitieron hacer uso de los fondos de pensión, ahora es la regla.
La sola diferencia es que se puso un orden de prelación. Primero nos vamos contra los fondos líquidos que están disponibles y después de eso los fondos de pensión. Y finalmente, al que no paga, la deuda se acumula. Y lo único que se hace es esperar a que haya un fondo en alguna parte para salir a cobrar y medidas de apremio contra el alimentante que no pagara. Ahora, esas medidas de apremio se multiplicaron, porque, y para esto es el Registro Nacional de Deudores. Básicamente, si tienen 3 mensualidades consecutivas impagas o 5 discontinuas, los créditos bancarios que esté pidiendo le van a retener los fondos de pago y se lo van a pagar al alimentario. El conservador de bienes raíces no va a inscribir nada, sino hasta que sepa que esté todo listo. En el registro civil puede tratar de vender un vehículo y todos los fondos tienen que ser primero utilizados para el pago del pago de alimentos. En caso de remate, el monto del pago del remate va a ir primero a los alimentos. Lo mismo en caso de quiebra, las devoluciones de impuestos y la TGR va a tener que pagar primero al alimentario. El pasaporte y licencia de conducir no se los van a renovar, sino con la prueba de que están los alimentos pagados. No van a poder postular a los beneficios económicos que ofrece el Estado y además ya no se puede postular a una serie de cargos públicos. Estos son los cambios más importantes para el deudor de alimentos y de esto se sigue también cambios para el empleador. De todas estas nuevas normas que acabo de citar, hay una serie de consecuencias que sancionan el incumplimiento. Y no solamente al deudor de alimentos, en el caso del empleador se le puede hacer solidariamente, o se le puede obligar solidariamente al pago de la deuda alimentaria que no ha sido pagada. ¿Qué es lo que tiene que tener claro el empleador? Que tenga un trabajador que deba pensiones de alimentos, es lo que aparece en pantalla y como hábito, digamos, lo que tienen que tener es, en la liquidación de remuneración, tienen que retener los fondos de la deuda de alimentos y pagarlo directamente al alimentario. Es decir, en la liquidación de remuneración van a liquidar remuneración completa, van a deducir el monto que corresponde a Preguirred, después lo que corresponde a la retención de segunda categoría, y sobre lo que quede tienen que sacarle al trabajador lo que deba en alimentos y depositarlo en la cuenta. Y recuerden que el monto está fijado en UTM, entonces todos los meses va a variar. En caso de despido, el finiquito, si tiene indemnización por sustitutiva del aviso previo o por años de servicio, tienen que hacer una deducción también. La indemnización sustitutiva del aviso previo normalmente va a sufrir los mismos descuentos de las liquidaciones y las de por años de servicio sufre un descuento proporcional a cuánto sueldo eso corresponde y cuánto alimentos futuros va a terminar pagando. Y aquí es donde la notaría y la DT, como también tienen deber de fiscalizar y comprometen su responsabilidad, entonces le van a pedir todos los certificados del caso que confirmen que está todo. Si termina la relación con un trabajador, van a tener un plazo de 10 días para avisarle al tribunal de familia el término de la relación laboral con el alimentante deudor de estos alimentos. En caso que se pongan muy especiales con los bienes del deudor, el ocultamiento de bienes está sancionado con penas penales. Creo que el artículo 207 del Código Penal incluye la participación de terceros. Por eso lo puse acá, porque el empleador tiene que tener ojo. Este es el mínimo esencial que tienen que saber. Hay bastante más según la norma, sin embargo, es lo que asumí sería lo que tendría más impacto en su vida práctica. Si tienen dudas, que espero que las tengan, este es el minuto de preguntar y al final les voy a agradecer, como siempre, responder la encuesta. Mi duda, yo creo que una vez te la dije, Paul, que era cómo saber si tu empleado, que en el caso que estuviéramos despidiéndolo, efectivamente tiene una deuda por pensión de alimentos. ¿Cuál es la fuente válida para uno como empleador decir, ya, tengo un certificado, tengo algo que me ampare a mí como empleador, que ya sé que no voy a tener una sorpresa más adelante para el minuto de hacer el finiquito? Sí, ya, esa es justamente cómo enfrento a alguien que todavía que estoy contratando, que no conozco, o que le pasó algo en el camino y todavía no me ha llegado ninguna notificación en forma proactiva de parte, idealmente del mismo tribunal que lo decretó. Bueno, se les puede preguntar. Y aquí hay que ser delicado. El registro de deudores de alimentos no es público, no todo el mundo tiene acceso a él. Hay que tener interés legítimo para consultarlo. ¿Tiene interés legítimo el empleador respecto a su trabajador? Yo creo que sí, porque tiene que cumplir con una obligación legal. Sin embargo, yo incluso he tratado de meterme ahí, no es tan fácil. Y entonces, ahora, yo creo que se le puede pedir al trabajador, ¿es usted deudor de alimentos? ¿Necesito enterarme de algo para cumplir con una obligación legal?
si es, y digo bien, obligación legal, porque esa es la causal por la cual un empleador le puede pedir a un trabajador, mejor dicho, a todos sus trabajadores, para cumplir con el principio de igualdad, cuáles son las deudas de alimentos que podrían estar pendientes y que haya que poner al día. Y lo digo en este sentido porque a lo que no va a tener derecho es a discriminar, por ejemplo, sujetar la contratación de un trabajador a su condición de deudor de alimentos. Incluso si fuera un deudor moroso de alimentos, no sería suficiente ni para dejar de contratar ni para despedir. Entonces, la respuesta en la práctica es, se le pregunta. Segundo, se puede hacer una búsqueda, aunque no es tan fácil en el caso de los tribunales de familia porque se protege la privacidad del trabajador. Habría que demostrar el interés legítimo en el registro de deudor de alimentos, si que tuviera a lo menos 3 meses de alimento en pago, hipótesis en la cual todavía ya es delicado porque estaría tarde ya en su obligación como empleador de hacer la retención en las liquidaciones de sueldo. O sea, Claro. si se entera por esa vía, básicamente es para enterarse de que ya está en falta. Claro. Así que bien reducido a lo práctico, uno, preguntarles, y dos, para no sufrir, para no caer en la casilla de la discriminación en derecho laboral, yo le preguntaría por igual a todos los trabajadores, sin distinción. Claro. Caer en la buena fe del empleado, en el fondo. Sí, ahora, ¿cómo podría defenderse un empleador? La norma dice que le corresponde al tribunal notificar al empleador, creo que por cédula, si no me equivoco, cuando haya decretado los alimentos. O sea, los alimentos que se hayan decretado judicialmente van a ser notificados al empleador y el tribunal normalmente debería enterarse también cuando hay cambio de empleador, porque un empleador actual tiene que avisar el término de un contrato de trabajo cuando es el caso. Un empleador puede contar en alguna parte con el juzgado de familia que corresponda, lo va a notificar y lo va a poner en la necesidad de hacer las retenciones del caso en las liquidaciones de remuneración. Pero podría no ser así, por ejemplo, contratando a alguien que no sabemos que es un deudor. Entonces, ahí más vale preguntar. Claro. Claro. Muy bien. ¿Le ha tocado despedir a alguien que sea deudor de alimentos? No, a mí no. ¿Ya? Ya, hay un dato importante aquí, sobre todo para los clientes de la oficina. Primero, los empleadores, bueno, van a tener que ser súper diligentes con sus trabajadores que tengan pensión de alimentos, porque se los van a tener que quedar. Digamos, ser deudor de alimentos no va a ser causal para dejar de trabajar con quien sea, pero sí va a multiplicar las diligencias que hay que tener con él para no tener que soportar las consecuencias de alguna infracción que son importantes. Y segundo, también afecta a quienes estén desarrollando un patrimonio. Por lo general, lo que están acumulando activos combinan todo lo que hacen con deuda. Y hasta ahí todo normal. El asunto es que si uno es deudor de alimentos y le da por endeudarse y trata de meterse en el mercado crediticio, sobre todo bancario, si está en el registro de deudores nacional, de deudores de alimentos, ahí va a tener grandes problemas. Básicamente va a perder todo el acceso a la deuda. O sea, primero, va a perder el interés de endeudarse porque toda la deuda que le vayan a pasar, básicamente le van a pescar la plata y le van a dejar. En lo que refiere al rendimiento de la deuda para el activo y el patrimonio, lo van a destruir. O sea, te van a sacar de la lógica del crecimiento del patrimonio por la vía de la deuda. Y eso hace que varíen toda la estrategia que diga relación con acumular activos. Es súper ¿Esta importante. ley ya está promulgada? Sí, no, todo esto ya está en perfecta vigencia. Ya empezó, sí. O sea, el registro de deudores es del 2021, gobierno anterior, y ahora la de corresponsabilidad acaba de entrar en plena vigencia. Y es de responsabilidad parental y de pago efectivo de pensiones de alimentos. Esto porque la cantidad de alimentos que no se pagan o que derechamente no se piden porque no se creen que los mecanismos son efectivos. Bueno, ahora digamos, la facultad. Yo no conozco ninguna ley que tenga, o sea, ningún otro tipo de deuda que
que tenga tanto instrumento para hacerse cobrar como esto. O sea, Sí. incluso la cárcel. O sea, la única hipótesis de cárcel por deuda que queda en el derecho chileno es esta. Mira, Así que es fuerte, digamos. Si necesitan, por ejemplo, perseguir el pago de una pensión de alimentos, ahora con esta ley, ahora sí que tienen, no pueden tener más recursos que esto. Si conocen a alguien, entonces avísenle para que se ponga al día. está bien que se pongan al día. O sea, hay mucho papá. Yo tenía cuento personal, a una nana que tenía 2 niñas que el padre nunca. Y lo pasaba mal y ella denunció hasta a los abuelos de este señor y trabajaba en minas y nunca le pasaba plata. Y esta muchacha lo pasaba mal. Entonces hay casos que de verdad, y este hombre hizo otra familia y tuvo otros hijos y dejó abandonada a esta señora. ¿Pero esta señora demandó a este caballero? Sí, lo tenía súper demandado y se escapaba, se escondía, llegaba carabinero a la casa y se escondía, entonces nunca lo encontraban a él. Daba La había domicilio. arrancado. Sí, sí. Y llegaron hasta los abuelos, o sea, los padres de él. Entonces, de verdad que hay gente sinvergüenza y por estas cosas pasan por estos sinvergüenzas se llega a este extremo también, porque hay casos bien críticos. Bueno, ahora la ley, en vez de salir a buscarlo con Carabineros para agarrar el pescuezo y que haga las transferencias necesarias, bueno, ahora se pueden dirigir directamente en su o sus cuentas corrientes personales, Claro, las cuentas de ahorro y todos los instrumentos de inversión, ¿no? Y toda la plata líquida que esté ahí sujeta por un banco o una institución financiera, ahora se dirigen directamente contra eso, o sea, contra los bienes, o sea, ahí donde la plata del caballero está. claro, y en el fondo hay una protección también a esos niños, porque si te fijas, estas mujeres, mucha gente no tiene plata para abogados tampoco. Sí. Y están súper desprotegidas, entonces para esa gente vulnerable yo lo encuentro muy bueno. Porque ella de verdad, yo veía cómo tocaba, y la ayudábamos, había una ex patrona de ella que era abogada, la trataba de ayudar, pero frente a este hombre que era un sinvergüenza, tú dices, oye, qué bueno que exista esta ley, que la ayuden. Bueno, ahora los abogados también van a saber que si hay un alimentante que sea solvente, que no quiera pagar porque es fresco nomás, básicamente pueden hacerse pagar también con los fondos de este caballero. O sea, el primero va a hacer pagar la deuda y sobre los montos de esa deuda cobrar honorario y las costas del juicio. Las Claro. costas personales. O sea, básicamente hagamos pagar al alimentante por todo lo que cuesta hacerlo pagar. Claro. Sí, está bien. Me parece muy bien. Ok, ¿más preguntas? Bien, ¿está claro? ¿Los empleadores tienen claro qué es lo que tienen que hacer con sus trabajadores? Puro soltero. No, estar casado no es requisito para... Pero es verdad, o mayores, sobre 50, 60. ¿Ya? Tampoco. No. Ahí el Tommy vino a enterarse de su derecho. Claro. A ver, papá. Ya, Tommy, qué bueno, me alegro que esté aquí para que sepa qué es lo que le corresponde en caso de... Para que sepa el cabro chico este. Hola. Muy bien. Hola, Hola. Tommy. Ay, qué lindo. Ya, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, lo esencial, lo mínimo y lo que tienen que saber ya está dicho. Está en la presentación. Les voy a pedir, por favor, sí, que me contesten una pequeña y breve encuesta que se la voy a mandar por mail, que me ayudan a mejorar todo esto. Le agradezco mucho entonces la asistencia, la pregunta hecha y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Chao, Paul. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias.